Éxodo capítulo 24, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y levantó Moisés con Josué sus siervos, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: espéradnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sabemos, no todo el mundo sabía, pero así como nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo, después de que el Espíritu vino en forma corporal como de paloma, fue por el Espíritu, fue enviado al desierto para ser tentado por el diablo. Asimismo, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Entonces, a partir de los primeros 6 meses de ellos haber salido, aproximadamente, es que empieza la construcción del tabernáculo. Ya nos estamos acercando. En ese momento vemos cómo la entrega de las tablas con los mandamientos. Y desen cuenta qué es lo que repite el pueblo. Constantemente están repitiendo: todo lo que Jehová nos diga, eso haremos. Una frase que se repite en el capítulo de hoy 2 veces. 2 veces todo el pueblo dice: todo lo que Jehová nos diga, haremos. Pero bueno, ya más adelante lo vamos a ver. Pero sabemos qué fue lo que hizo el pueblo una vez que Moisés bajó con las 2 tablas. Ellos realmente pudieron oír todo lo que Dios efectivamente dijo. Ellos podían hacer. El ser humano en la condición normal piensa, sin darse cuenta, que es igual a Dios. No sé si ustedes se habrán dado cuenta en los comentarios de los videos cortitos cómo muchas personas juzgan a Dios, critican a Dios. Dicen de la siguiente manera: ¿cómo Dios pudo haber hecho así? ¿Y por qué Dios permitió que sucediera así? ¿Y por qué Dios dejó que pasara tal cosa? ¿Y por qué Dios no impidió que pasara? ¿Y por qué Dios no hizo? ¿Y por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios no hizo?
¿Por qué el ser humano se expresa así? O sea, fácilmente, sin darse cuenta, están juzgando a Dios. ¿Quién puede juzgar a alguien? El mayor juzga al menor. Cuando una persona está hablando de esa manera de Dios, sin darse cuenta, ya puso su corazón como corazón de Dios. Y no sé si se acuerdan en la Biblia, ¿quién puso su corazón como corazón de Dios? Solo hay alguien que había puesto el corazón como corazón de Dios. ¿Quién fue? Satanás. Él nos hizo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el ser humano, sin darse cuenta, por haber comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, juzga a Dios. Se coloca su corazón como corazón de Dios para poder juzgar a Dios. Por ejemplo, cuando vemos un partido, en este momento está sucediendo pues el Mundial. Y si vemos en un partido con familiares, amigos, es normal oír personas criticando a los jugadores, diciendo que no debió haber hecho el pase de esa manera, que debió haber tenido la pelota un rato más. O lo contrario, que no debió haber tenido la pelota y que debió haber hecho el pase. Y que el pase más bien lo debió haber hecho a tal jugador y no al que se lo hizo. Ese tipo de comentarios. Y cuando los oímos, ¿cómo los dicen? ¿Los dicen calmados o los dicen de una manera despectiva, agresiva? Generalmente hay euforia. El ser humano está alterado, está emocionado en el momento que está viendo ese tipo de encuentros deportivos. Y cuando lo dice con un convencimiento de que la persona que está hablando tiene la razón. Lo dice teniendo la razón desde esa postura, desde la postura de la arrogancia, de la altivez, teniendo la razón. ¿Por qué suceden los divorcios? ¿Por qué en esta época está sucediendo muy fuertemente? En la época de la pandemia sucedieron muchos divorcios, pero ¿por qué están sucediendo así? Divorcios, ¿por qué se están separando las personas? Porque tienen la razón. Dos personas que tienen la razón, inevitablemente, ¿qué van a hacer? Van a chocar. Porque dos personas que tienen la razón, los dos se están colocando como cabeza. El uno dice, es así, y el otro dice, usted sí es necio, usted sí es necia. No es así, es así. Entonces, como uno dice que es así y el otro dice lo contrario, los dos que tienen la razón, por eso llegan a pelear, a hablarse duro, a gritarse, y llegan de pronto en algunos casos a condiciones más fuertes. ¿Por qué? Porque los dos tienen la razón. ¿Cuándo han visto, no sé, cuándo han visto usted dos personas que estén peleando porque uno dice, sí, yo tuve la culpa, usted tiene la razón, yo me equivoqué? Si una de las dos personas dice, yo tuve la culpa, yo me equivoqué, ¿ahí hay pelea? Ahí no puede haber pelea. Para que haya pelea, él tiene la razón, ella tiene la razón, y viceversa, los dos tienen la razón. Esto es lo que estaba haciendo, lo que hace el ser humano sin darse cuenta. Así lo vemos fácilmente en un enfrentamiento deportivo. Cómo critican al director técnico. Dicen que el director técnico debió haber hecho así, así, así. ¿Por qué el ser humano se expresa fácilmente así, constantemente? Porque el ser humano quedó en modo comparativo. La ciencia del bien y del mal, hemos hablado que el común de las religiones, ¿cómo lleva su vida de creencia? ¿Lleva su vida de creencia por fe? No, lleva su vida de creencia por compararse con otros. Eso está reflejado en Mateo 18, cuando vemos las dos personas que están orando. Y el uno dice, en Lucas 18, cuando dice el fariseo dice, gracias Dios porque yo no soy como tal, porque yo no hago así, así, así. Yo, por el contrario, yo hago así, así, así. Eso es el corazón comparativo. Un corazón arrogante inevitablemente se está comparando. Por eso les digo, ustedes están en un encuentro deportivo, de fútbol, por ejemplo, en esta época, ¿no? Y ustedes ven a sus familiares, amigos, cómo hablan de los que están en la pantalla del televisor jugando, y notará que se expresan de esa manera. No, qué bruto. Así dicen, ¿no? No, ese hombre es un tonto. Así. ¿Por qué fácilmente uno puede decir así? Porque uno cree que uno es mejor. Realmente el corazón que Satanás sembró a través de la ciencia del bien y del mal es creer que somos mejor comparándonos con los demás. Por eso el ser humano se anda comparando constantemente. En cuanto a las mujeres, se arreglan, se maquillan, es normal, ¿cierto? Lo vemos muy frecuentemente en esta sociedad. Digo es normal, en esta sociedad lo hacemos así mucho, mucho. Y no estoy censurando, tampoco estoy diciendo hagan, no hagan, no estoy hablando así. Estoy hablando normalmente cómo quiere mostrarse la mujer. ¿Quiere mostrar su peor faceta o quiere mostrar su mejor apariencia?
normalmente quiere mostrar constantemente su mejor apariencia. Es raro, sí existen algunas personas que no, pero lo normal es que quiere mostrar su mejor apariencia. Generalmente cuando una persona está drogada o está fuera de sus cabales, ya se comporta diferente, extraño. Pero en condiciones normales, hablando de la condición natural del ser humano, normalmente quiere mostrar su mejor faceta. Ustedes pueden mirar en los videos o en Instagram o en Facebook, sobre todo las redes sociales que manejan mucha foto, cómo están las fotos. Hay personas que dicen de esta manera: yo conocí a una persona, sí, por Facebook, por Instagram, por Pinterest, pero cuando le conocí en persona no era nada de lo que se mostraba en fotos. En fotos siempre se muestra algo totalmente diferente. Digamos, ustedes ven la publicidad de una isla. De una isla en algún país, de una isla o de una playa, de algo muy hermoso. Cuando uno ve la foto, ¿cómo ve la foto? Uno ve la foto como toda la gente riéndose. Así son los comerciales también. Las personas salen riéndose, hasta para tomar una cerveza. Sale una persona feliz, muy feliz, con una cerveza en la mano, pero tiene una felicidad impresionante. Cuando la persona realmente toma esa cerveza, en la propaganda, en la foto, en la valla publicitaria, no van a mostrar a la persona con dolor de cabeza, con ojeras por el dolor de cabeza, con ojeras, y de pronto, disculpe lo que voy a decir, de pronto la persona se vomita así y la persona se cae encima de su vómito. Ese tipo de cosas no las muestra la publicidad, las fotos, el video que hace publicidad. Pero la verdad es totalmente diferente. Así también, el ser humano siempre tiene una tendencia a mostrarse como no es. ¿Realmente cómo es? Defectuoso. Lo podemos ver en la Biblia. Realmente el ser humano, defectuoso, carente, necesita, no puede solo, realmente no. Pero ¿cómo se muestra? Líder, enérgico, fuerte, valeroso, capaz por sí mismo. Nadie puede más que él. Esa es la condición natural. Por eso en Mateo 23, 7 veces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo exhortó a todos los que estaban alrededor de él? Les decía: hipócritas, hipócritas. Y les nombraba por qué eran hipócritas vez tras vez. No les hablaba de la parte física, les hablaba de la parte espiritual. Por fuera, y les decía, el corazón de todo religioso: por fuera os mostráis muy bien. Por fuera, ¿cómo se muestran? Blancos, como limpios, relucientes. La Biblia habla de blanco, ser blanco como la blanca lana, ser blanco como la nieve. Así habla la Biblia: blanco como la nieve, blanco como la lana. Entonces se muestran por fuera limpios, impecables, pulcros, pero por dentro, ¿cómo están llenos? De toda inmundicia, de toda podredumbre. Nuestro Señor Jesucristo exhortaba con fuerza, exhortaba con palabras un poco subidas de tono. Cuando exhortaba, era en serio que estaba exhortando. Pero cuando vemos por qué nuestro Señor Jesucristo dice así: porque ese es el ser humano en modo natural. En modo natural, por fuera quiere mostrar una apariencia. Pero la verdad, ¿cómo es? ¿Cómo es por dentro? Incluso, ustedes se habrán dado cuenta que hay ocasiones que me toca ponerme corbata. Bueno, a través de este medio no es necesario tanto, pero sí lo he tenido que hacer. Pero cuando es un seminario bíblico, cuando es un congreso para pastores, cuando tenemos algún evento especial, inevitablemente, ¿cómo me toca vestirme? Con corbata. Con corbata. Si yo no me vistiera con corbata en esos eventos, la gente escucharía de mí la palabra. Tristemente, el común de las personas juzga como por vista. Y al juzgar por vista, si no me ve corbata, no sé si se dieron cuenta que en los comentarios de algunos en vivo, sobre todo al comienzo, decían: pero usted, ¿por qué está hablando la palabra de Dios si no está vestido acorde para predicar la palabra de Dios? Entonces algunos les contestaban y le decían: ¿cómo se tiene que vestir una persona para anunciar el evangelio? ¿Cómo se tiene que vestir una persona para anunciar la palabra de Dios? Se tiene que vestir, dígame cuál es el protocolo. No, y mejor, muéstremelo acá. Sí, nuestro Señor Jesucristo solo usó un tipo de vestimenta, solo usó una túnica. Una túnica. Él no se jactaba de tener un ropero como lleno de muchas prendas. Hoy me voy a poner esta que es brillante. Hoy me voy a poner la púrpura porque hoy quiero parecer un rey. Porque los reyes se vestían de púrpura y lino fino. No, él tenía una túnica. Cuando miramos en Isaías 53 la descripción que Dios hace, totalmente diferente a lo que nosotros vemos. El ser humano juzga inevitablemente sin considerar el corazón de Dios, sin considerar realmente a Dios. Como dice la palabra, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Ayer miramos
una expresión que se repitió también 2 veces. Hoy vimos 2 veces que se repetía constantemente. Todo lo que Dios nos diga, eso haremos. Todo lo que Dios... Y al final el último versículo, tiene 18 versículos, el capítulo 24. El versículo 18, ¿qué decía? El versículo 18 dice que Moisés subió y estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Durante todo ese tiempo Dios le estaba mostrando el tabernáculo. Bueno, del tabernáculo vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué dijeron ellos antes de que Moisés subiera? Todo lo que Dios nos diga, todo vamos a hacer. Pero Dios, ¿qué le dijo a Moisés? En esas tablas, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que imprimió con su dedo Dios en las tablas de piedra? Exactamente todo lo que el pueblo de Israel, lo contrario a lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Dios sabía lo que iban a hacer. ¿A Dios algo se le escapa? No, Dios sabía. Y con todo y eso Dios le dijo, sabiendo que el pueblo iban a ser dioses, iban a hacer un becerro de oro, sabiendo que iban a hacer eso, Dios les dijo, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes de nada, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Pero todo eso es lo que sale automáticamente del corazón de las personas que mantienen comparándose. Las personas que mantienen viendo la maldad afuera y la bondad adentro. Pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. En la Biblia podemos ver exactamente dónde está la maldad. La maldad no está afuera. La maldad está adentro. Por eso, cuando dice la Biblia que Dios se resiste a los soberbios, una persona que menosprecia a los demás, esa persona, ¿dónde está viendo la maldad? Afuera. Para que menosprecie, para que mire con miradas de menosprecio, burlándose, así, la persona, ¿dónde está viendo la maldad? Afuera. Entonces, ¿dónde está viendo la bondad? Adentro. A una persona que esté menospreciando le puede preguntar, ¿usted es 100% bueno o 100% malo? ¿Qué creen que van a decir? Que es 80-90% bueno y si tiene alguito de maldad. Pero cuando miramos la Biblia es al revés. No, y ni siquiera es al revés. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno es bueno. En el video que subimos hoy, algo que ha tocado repetir constantemente es, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Porque las personas automáticamente, ¿cómo piensan? Que sí hay bondad dentro de ellos. Por eso Jesús tuvo que lanzar esa frase, ninguno hay bueno. En Santiago 4 dice que Dios, ¿qué está esperando de nosotros? La persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Eso le es pecado. La persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si Dios es el único bueno, si nuestro Señor Jesucristo dijo, atestiguó, ninguno hay bueno, solo Dios es bueno. Por consiguiente, cuando dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque, vamos a leerlo textualmente como aparece. Santiago 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabemos, ya sabiendo, teniendo clara la persona qué es el pecado, puede entender qué es lo que está queriendo decir este versículo. Tiene que tener claro lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y lo que casi nadie puede creer. ¿Qué es lo que casi nadie puede creer que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo? Ninguno hay bueno. ¿Por qué tuvo que decir esa sentencia? ¿Por qué tuvo que lanzar esa palabra? Porque el ser humano automáticamente piensa que sí es bueno. Hagan esa encuesta, pregúntenle a toda persona que se encuentre, ¿usted es 100% malo o 100% bueno? Y notarán que les van a decir que ni acá ni allá, sino acá. Eso lo va a decir casi todo el mundo. Difícilmente alguien va a poder decir yo soy 100% malo. Si nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ¿por qué este versículo en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Entonces, sabiendo que el pecado fue habernos separado de Dios. La maldad para Dios, ¿cuál es? Dejar a Dios, haber dejado a Dios. Cuando miramos, por ejemplo, Dios, ¿por qué en el caso de Saúl? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Miramos, porque él no consultó con Dios. Él no consultó, eso lo dice en Crónicas, en el libro de Crónicas. Él no consultó con Dios. Creo más exactamente que es Crónicas, capítulo 10, primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Bueno, debe estar por ahí cerca. Dice que por eso Dios mató a Saúl. Y lo dice así, Dios mató a Saúl porque no consultó con Dios. ¿Con quién consultó? Con una divina. Dios está mirando así que porque consultó con... No, porque no consultó con él.
¿Cuál es la maldad para Dios? Haber dejado. Cuando miramos en la Biblia todas las veces que Dios le hace algún reclamo al ser humano, en el caso de David, por cuanto no tuvo en cuenta la palabra de Dios, por cuanto menospreció la palabra de Dios. Incluso al rey David, al varón conforme al corazón de Dios, constantemente vemos Dios que mira, cree o no cree en la palabra. Ayer miramos en los últimos versículos que leímos el día de ayer, desde el versículo 20 hasta el versículo 23 de Éxodo capítulo 20, hasta el versículo 33 de Éxodo 23, pudimos ver dos veces una expresión. Así como hoy vimos dos veces la expresión de que todo lo que nos diga haremos, ayer vimos dos veces una misma expresión. ¿Cuál es esa expresión que vimos ayer reiterativamente? Dos veces. El ser humano hoy vimos constantemente está creyendo que puede hacer. Constantemente. Así cree que puede hacer. Pero ayer Dios dijo, he aquí yo voy delante de vosotros. He aquí yo enviaré mi ángel que vaya delante de vosotros y los guarde en todo su camino. Así dice Dios, ¿no? Pero cuando ayer miramos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo pudo percibir efectivamente y se cumplió en él lo que Dios había dicho. Dios enviaría su ángel delante de él. Vamos a mirar el trabajo de Dios. Hay un capítulo que me recuerda esos dos versículos en especial, de que Dios enviará su ángel delante de nosotros para preparar. Nosotros tenemos que preparar. ¿Quién es el hacedor? Dios. Entonces, ¿quién es el que realmente prepara, hace? Dios. Por eso cuando dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por eso se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando una persona realmente tiene a Cristo, en esa persona es nuestro Señor Jesucristo el que hace. Por eso dice el que sabe hacer lo bueno. Si nuestro Señor Jesucristo dijo ninguno hay bueno, se está refiriendo a eso. Vamos a mirar rápidamente un pasaje donde Dios va delante del profeta, del siervo de Dios. Vamos a mirar Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Josué, jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Primera de Reyes capítulo 17, el versículo 9. Vamos a leer desde ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire lo que dijo Dios. Yo he dado a una viuda, he dado la orden a una viuda que te sustente. Mire lo que sigue pasando. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida. Entonces, ¿qué le está diciendo el profeta? Ella está diciendo que solamente ¿qué es lo que va a hacer? Va a preparar una torta, no tiene más. Estaba recogiendo unos leños para preparar una torta con lo único que le quedaba. Era lo único. Y ella iba a preparar una torta para darle a su hijo y darle a ella y esperar al momento en el que se fueran a morir. Ella no esperaba nada más, sino eso, el momento en el cual se iba a morir. ¿Y qué le dice el profeta? Haz así como has dicho. O sea, eso que vas a hacer una torta pequeña, así hazla. Y tráeme primero a mí, sí, esa torta pequeña, tráeme primero a mí. Dios, ¿qué le dijo al profeta? Dios le dijo, yo he dado orden. Aquí vamos a leerlo textualmente. Dice, yo he dado, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta mujer viuda no tenía nada. Lo único que tenía, lo poquito que tenía, lo iba a preparar para ella y para su hijo, y ya pensaba dejarse morir porque no había nada más, ya no había ninguna opción, sino comerse eso y ya esperar la muerte. En ese momento, en toda la tierra, había una situación de hambre impresionante, y esta mujer ya no tenía nada más, y era viuda. Entonces ella lo único que tenía era esa harina, ese poquito de harina que le quedaba, ya lo iba a preparar y se iba a dejar morir.
Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Dios le dijo al profeta? Le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Yo le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Qué significa que lo va a sustentar? Que durante todo ese tiempo de hambre, él va a poder comer. Ahí con ella va a poder comer. ¿Pero ella tiene abundancia? No. ¿Ella qué es lo que tiene? Tiene escasez. Lo que leímos en Éxodo, hoy leímos Éxodo 24, del versículo 1 al 18, todo el capítulo. Pero lo que leímos ayer, en Éxodo 23, del versículo 20 al 33, 2 veces aparece una expresión. ¿Qué expresión aparece? He aquí yo envío mi ángel delante de ti, que prepara tu camino. Así. Todo lo que él haga va a ser guiado ¿por quién? Por Dios. Pero ¿cómo lo van a ver nuestros ojos? ¿Lo van a ver así que Dios está guiando o va a haber situación, problema, dificultad? Nuestros ojos, cuando miramos humanamente este pasaje, parece una locura. Porque Dios lo mandó a donde hay una viuda y Dios le dijo que esa viuda lo va a sustentar. Pero esa viuda no tiene ni para comer ella. ¿Sí? Lo único que tenía para comer, se lo iba a comer con su hijo y se iba a poner a morir. Pero ¿qué le está diciendo el profeta? ¿El profeta sí le cree a Dios o no le cree a Dios? El profeta le creyó a Dios. Porque ¿qué le está diciendo? Sí, ve y haz esa torta que estás diciendo que vas a preparar para tu hijo y te vas a dejar morir. Haz eso, pero tráeme a mí. Yo sé que quieren ver el desenlace de qué sucedió y cómo Dios envió realmente a esta viuda para que lo sustente. ¿La viuda sabía? Ella no sabía. Ella no tenía conocimiento que Dios había dado la orden para que esta viuda lo sustentara. Vamos a mirar qué pasó y ya casi para finalizar. Dice el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la encina y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto tiempo? Los que están leyendo ahorita se sorprenderán por lo que dice acá. Dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí dice, muchos días. Mire cómo remata el versículo que sigue, el versículo 16. Estamos en Primera Reyes, capítulo 17. Estamos en el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. El profeta, ¿qué es lo que está hablando? La situación, ¿cómo se muestra? La situación muestra terrible, no hay nada, no hay nada. La única esperanza es comernos eso que queda, esa harina, mezclarla con ese aceite así, hacer una torta y comer y morirnos. Pero ¿qué dijo el profeta? Tranquila, si tú ves que hay poquita harina, tú ves que ya queda para hacer una torta, una pequeña torta, no queda para hacer nada más. Eso es lo que tú ves con tus ojos. Pero Dios dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite menguará, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Cuando Dios haga llover sobre la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento que haga llover sobre la tierra, en ese momento ya la tierra iba a volver a producir. Pero mientras Dios no hacía llover, había hambruna, había hambre. La gente se estaba muriendo de hambre, porque llevaba mucho tiempo en el cual toda la vegetación ya había muerto por el sol. Pero el profeta está hablando el corazón de Dios. El profeta tiene esa función. El profeta habla el corazón de Dios. ¿Por qué en la Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan? ¿Por qué? Porque en el momento que Juan, ya sabemos qué pasó, en el momento que Juan va con nuestro Señor Jesucristo a las aguas. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso dice, la ley y los profetas es hasta Juan, porque ahí se cumplió toda la justicia de Dios. En ese momento se cumplió. La justicia de Dios, ¿qué demanda? ¿Qué demanda la justicia de Dios? ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. El ser humano, ¿cómo estaba? Destituido de la gloria de Dios. Satanás creía que había triunfado destruyendo a toda la humanidad. A una sola destruyó a toda la humanidad. Pero lo que Satanás no sabía era que Dios había preparado ya la redención. Y también a una sola, en un solo momento de la historia, toda la humanidad iba a volver a reconciliarse con Dios. Como dice Zacarías 3, versículo 9, Dios quitará el pecado de la tierra en un día. Y lo quitó. ¿Por qué? Porque el pecado fue cargado, como dice Isaías 53, versículo 6. El pecado fue cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. No sé si conocen ese versículo. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Digamos que aquí está nuestro Señor Jesucristo. Y digamos que aquí tengo un cargador. Digamos que este es el pecado. Y el pecado estaba en mí. Yo tenía el pecado, ¿sí? El ser humano tenía el pecado. El ser humano, ¿cómo se siente? Se siente pecador. Pero ¿qué dice Isaías 53:6? Dice, Jehová cargó en él, en Jesús. ¿Qué cargó? En él. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. Entonces, ¿dónde está el pecado ahora? ¿Está en mí? Dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dice Isaías 53:6. El que lo logre creer, esa persona recibe la justificación de Dios. Desde este momento es justo. La persona que no lo logre creer, dice Hebreos 10:26, ya no hay más remisión por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de devorar al adversario. Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar al adversario. ¿Por qué? Porque ha pisoteado, versículo 29, Hebreos 10:29, ha pisoteado la sangre del pacto. Si tú logras creer, Isaías 53:6, que Dios cargó el pecado, digamos que este era el pecado, Dios cargó en él, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Créelo. Sé que es difícil, pero medita en ese versículo. Dios cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Sé que es difícil de aceptar. Si tú sigues creyendo a tus pensamientos, si tienes tu propia justicia, no estás peleando con tu pareja, con tu esposo, estás peleando contra Dios. No seáis hallados luchando contra Dios. Si Dios dice que Él ya cargó el pecado de todos nosotros en Jesús, créelo. Tu punto de vista te va a mostrar lo contrario. No creas a tu punto de vista. Crea la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es esas buenas nuevas, esas buenas noticias de que Jesús ya cargó el pecado de todos nosotros. La mayoría de las iglesias no enseñan el Evangelio. Cuando les preguntamos a las personas qué es el Evangelio, no saben qué es el Evangelio. Pero el Evangelio es tan sencillo, es tan fácil, está resumido en Isaías 53:6. Dios, Jehová, cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo atestiguó, hablando con Juan el Bautista, dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Toda la justicia de Dios se cumplió. Toda la justicia de Dios fue satisfecha. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el pecado de todos nosotros. Ese bautismo que vemos que realizó Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo, las personas no saben qué simboliza. Creen que es un rito que es necesario realizar para ser salvos, porque malinterpretan un versículo que dice el que creyere, el que no creyere y fuere bautizado no será salvo. Pero no entienden que ese bautismo que está hablando la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, lo único, conociendo Levítico, conociendo el Antiguo Testamento y Éxodo, sabemos que es sombra de cómo el pecado pasa de un sacerdote, de un representante de los hombres al Cordero que va a recibir el pecado. Y ese Cordero que recibió el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permite que las personas que no han podido creer, no se trata de entender, porque todo el mundo entiende porque estamos hablando en español y los que están acá, la gran mayoría habla español, pero permite que puedan creerlo, porque dice la Biblia que la salvación es por creer al Evangelio. La única forma de que una persona sea salva es por creerlo, lo dice Romanos 1:16. Si una persona no cree estas buenas nuevas, no puede ser salva. Ten misericordia de todos los que entraron el día de hoy, ábreles el entendimiento, te lo pido, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando. Si este video lo quieren volver a ver, dentro de una hora ya está subido a la otra red de videos. Solo manejamos 2 redes de videos, esta en la que nos encontramos actualmente y la otra, para que nos encuentren fácilmente en Google. Escriban el nombre de este perfil. Este perfil se llama Escrito está también. Esas fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Porque Satanás le nombraba la Biblia. Sí, las religiones también nombran la Biblia, pero no conocen el corazón de Dios. Quien sí conoce el corazón de Dios, le dijo, escrito está también, que es el nombre de este perfil. Escriban esas 3 palabras, escrito está también, en Google. Solamente escríbanlas en el buscador y salimos de primeras. Ahí pueden ver mi foto. Ahí salen los 2 perfiles de videos
Entonces en la otra red de videos, ahí lo vamos a subir. En 1 hora ya está. Pueden revisar el de ayer. Les recomiendo, miren el de ayer. Y nuestra cita, como siempre, todas las noches es a la misma hora. Siempre estamos finalizando a esta misma hora. Y siempre estamos empezando, mi reloj marca que son las y 36. Quiere decir que hace 36 minutos comenzamos. Entonces, mañana nuestra cita es finalizando a esta hora y empezando a esta hora menos 36 minutos. Ya saben a qué hora. Nos vemos mañana. Chao.